Mis queridos amigos, es un gran placer estar con ustedes. Siempre me gusta estar en contacto con mis amigos, con mis misioneros, con las personas que me conocieron durante mi servicio en la misión y en otros llamamientos. En esta oportunidad me gustaría que hagamos un poquito de reciclaje. El segundo mensaje que di en las conferencias de zona en la misión Cali se tituló Las Piedras de David. Con el paso de los años, este mensaje ha sido bastante exitoso porque una y otra vez los miembros y misioneros hacen referencia a él y me preguntan o me piden que lo vuelva a enviar. Casi todos deben tener la versión escrita de ese mensaje. Sin embargo, he estado reflexionando sobre más cosas, sobre más elementos y por consiguiente me gustaría que en esta oportunidad nosotros podamos volver a ver el mensaje desde una óptica 15 años después. De esta manera vamos a poder disfrutar de ese mensaje de una mejor manera y vamos a poder aprender muchas más cosas. Uno de los personajes más interesantes de la historia de Israel es David, el rey David, el pastor que se convirtió en rey, el jovencito que se enfrentó al gigante Goliat, el hombre que llevó a su nación de ser un pueblo de pastores a convertirse en una nación grande, fuerte y respetada. Cada vez que uno escucha David y Goliat, la mayoría de las personas tiene una idea de lo que ocurrió. Había un gigante que vino, desafió al pueblo y hubo un jovencito que dijo, yo voy y peleo con él. Bueno, la historia es así. Sin embargo, es importante que miremos algunos detalles. Hay muchos detalles que me gustaría que miráramos y que reflexionáramos sobre cada uno de ellos para que lleguemos a una comprensión mucho más adecuada de lo que es esta historia y de lo que es, en efecto, el que nosotros podamos ver a David como un ejemplo para los jóvenes de hoy y a David como un ejemplo para todos nosotros. Es importante que empecemos la historia desde el principio. Para empezar desde el principio, vamos a necesitar empezar en Génesis, en el momento en que el Señor llama a Abraham y hace convenio con él. En Génesis 15 podemos leer, en aquel día hizo Jehová un convenio con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto, lo que actualmente conocemos como el Nilo, hasta el río Grande, el río Éufrates, la de los ceneos y los cerezeos, y los cadmoneos, y los heteos, y los fereceos, y los refaitas, y los amorreos, y los cananeos, y los gergeseos, y los jebuseos. Es importante que veamos que el Señor le está prometiendo una tierra a Abraham y una tierra en la cual hay mucha gente. Podemos ver que se mencionan una gran cantidad de naciones, lo cual implica que lo que le estaba diciendo el Señor no era fácil ni era algo que iba a cumplirse en ese momento. Era necesario que transcurriera algún tiempo para que ese convenio que se estaba haciendo en esta oportunidad llegara a ser lo que debería ser, o sea, a convertirse en una realidad. En Abraham 2 leemos, me he propuesto sacarte de Harán y hacer de ti un ministro para llevar mi nombre a una tierra extraña. Esto es muy importante que reflexionemos sobre dos elementos que son muy importantes de este versículo. El primero nos dice un ministro y llevar mi nombre. El llamamiento entonces es como un llamamiento misional. En realidad a Abraham se le estaba llamando para ser un misionero, porque era su responsabilidad llevar el nombre de Dios como un ministro. Esto es importante que lo recordemos porque cada uno de nosotros tiene un llamamiento similar. Somos los hijos de Abraham y como hijos de Abraham tenemos la responsabilidad de actuar en la misma forma. Repasemos un poco algunas de las palabras que se repiten cada 8 días durante la Santa Cena. En Doctrina y Convenios 20 podemos encontrar que dice que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado. Entonces,
Abraham y nosotros tenemos el convenio de llevar el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, llevar el nombre de nuestro Dios a todas las personas. Este es un convenio que nosotros repasamos y que reanimamos, que revalidamos cada 8 días al tomar la Santa Cena. Es importante entonces que tengamos en cuenta este aspecto. Entonces, todo empieza con Abraham y el convenio que el Señor hizo. Este convenio es un poco más completo. Nos dice, y en tu descendencia, después de ti, es decir, la descendencia literal, o sea, la descendencia corporal, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación. Sí, de vida eterna. Una manera importante de llevar el nombre de Dios es bendiciendo las vidas de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Esta es una responsabilidad fuerte, pero es una responsabilidad maravillosa, porque nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que las vidas de las otras personas tengan más significado, que haya más felicidad, que haya más prosperidad. Tenemos que enseñar, y debemos enseñar con nuestras palabras, y debemos enseñar también con nuestro ejemplo. Esto es muy importante porque como hijos de Dios tenemos la obligación de ser esas personas especiales, separadas, y recordar que lo estamos representando como sus ministros, como sus misioneros, como sus representantes. Este no es algo que es para un tiempo, sino es algo que es permanente, que nosotros necesitamos tener en cuenta. Recordamos un poco de la historia. Después finalmente viene Isaac, viene Jacob. Durante el tiempo de Jacob viene José. José es vendido a Egipto. Finalmente la familia termina en Egipto, y 430 años después, que ya esta familia se ha convertido no en solo una gran familia, sino en un pueblo, viene algo diferente, porque ahora están esclavizados. Y en Éxodo 3 está hablándole el Señor a Moisés y le dice: y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias. Y es importante que nosotros recordemos estas palabras, porque en nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos de angustia, necesitamos tener la absoluta certeza que nuestro Dios conoce nuestras angustias. Pensemos por esto en estas palabras y pensemos y hagámoslas nuestras de manera tal que podamos tenerlas como un ancla en nuestra vida. Y continúa diciendo: y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Y entonces aquí viene la lista: a los lugares del cananeo, el eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Le ha hecho un convenio de darle una tierra a Abraham, y ahora más o menos unos 500 y algo años después está recordando ese convenio. Es importante que veamos esta diferencia de tiempo y veamos que el convenio es igual, porque las cosas que Dios nos promete no se le olvidan. Él nos las va a dar. A veces tal vez pareciera que están demorando, pero lo que en realidad está ocurriendo es que Él nos está permitiendo que estemos suficientemente preparados para el momento en que Él nos va a dar esa bendición. El que nosotros estemos preparados adecuadamente depende en buena parte de nosotros. Muchas veces pensamos que el tiempo del Señor es demasiado largo y que Él hace que esperemos. Pero a veces no es que Él haga que esperemos. Lo que realmente sucede es que Él espera hasta que nosotros estamos suficientemente preparados. Por consiguiente, necesitamos más bien pensar si estamos adecuadamente preparados o si hay algo que falta en nuestra preparación. ¿Qué lección nos falta aprender? De manera tal que cuando tengamos esa percepción muy clara en nuestra mente, entonces nosotros podamos avanzar, y de esta manera quizás algunas de esas cosas que parecen demorar tanto demorarán un poco menos. En Deuteronomio 20, entonces el Señor le da unas instrucciones mucho más claras de lo que debe hacer. Dice: pero de las ciudades de estos pueblos,
ya habíamos visto la lista y la vamos a ver después, que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Pareciera una lección dura, pareciera algo difícil, pero cuando uno entiende que Dios actúa por amor y que cada una de sus acciones está enmarcada por el amor, podríamos ver que hay amor en esto, amor por su pueblo. ¿Por qué quiere que todos estén destruidos? Hay muchas razones que el Señor tiene, pero entre otras, para que no los llevara tras los dioses idólatras que los iban a llevar hacia los pecados. Continúa diciendo, sino que destruirás completamente, y nos da la lista, al Eteo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y nos da una razón, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos hacen a sus dioses, y así pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ahora, tratando de entender un poco de lo que se está hablando, nos dice lo siguiente. Están hablando del pueblo que había que ir a conquistar, y nos dicen un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién podrá hacer frente a los hijos de Anac? Esto nos lleva a una convicción muy interesante, y es que aún desde el tiempo en que el pueblo se encontraba en Egipto, ya para ese momento había el temor grande sobre lo que eran los anaseos. Eran gigantes, eran terribles, y las personas tenían temor. Y ese temor era un temor que ya venía de generación en generación. ¿Quién podrá hacer frente a los hijos de Anac? Y esto es una situación que con mucha frecuencia nosotros tenemos que enfrentar. Cuando nosotros tenemos que hacer alguna cosa que parece difícil y nosotros pensamos, pero eso es imposible. Sin embargo, necesitamos recordar que en esos momentos, cuando estamos enfrentados a esas situaciones, es cuando quizás necesitamos mayor fe y necesitamos mayor determinación. Vamos a ir al tiempo en que el que finalmente entra como jefe de el ejército, el conquistador, es Josué. Nos empieza a decir, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. ¿Ok? Entonces nos dice que la realización del mandato que se les dio no quedó completa, sino que quedaron, algunos de ellos quedaron pendientes. Y es interesante que recordemos porque nos dice en Gaza y en Gad. Son dos lugares que son muy importantes. Podemos verlos en el mapa y vemos que está la tierra de los filisteos y que está allí estas ciudades. Y la franja de Gaza es un territorio de la cual escuchamos permanentemente en las noticias. Entonces recordemos esto. Aquí están los lugares que nos están mencionando. En Josué 13 nos dice, mas a los de Gesur y Maaca no los echaron los hijos de Israel. Antes Gesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Significa que hay unos que dejaron en la franja de Gaza, otros que dejaron en el norte, pero la instrucción que les dio Dios no la cumplieron completamente. Y esto es importante que nosotros lo recordemos, porque a veces nosotros pensamos que cada una de las cosas que nosotros dejamos de hacer, alguien las va a hacer. En algunos casos sí, en algunos casos no. En este caso parece ser que no ocurrió así. Al no hacerlo, quedó allí sin hacer la tarea. En Jueces 1 nos dice, mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo expulsaron los hijos de Benjamín, y así el Jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ahora vemos que prácticamente en el sur, en el centro y en el norte del pueblo quedaron pueblos de los que el Señor había dicho que debían ser destruidos totalmente. Es importante que nosotros recordemos y que tengamos en cuenta cuando el Señor nos da una instrucción que debemos hacerla hasta el final.
y que debemos tener cuidado con cuáles fueron las palabras que el Señor utilizó, y eso es lo que Él espera que nosotros hagamos y es lo que debemos hacer. Si nosotros lo dejamos hecho incompleto, no estamos haciendo exactamente lo que nos corresponde, y esto puede llegar a convertirse en un desafío no solo para nosotros, sino quizás para otras personas, como vamos a ver en esta historia. El Señor nos da una razón de lo que Él hizo cuando el pueblo no fue suficientemente obediente. Dice: y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra que había jurado dar a vuestros padres, y dije: no quebrantaré jamás mi convenio con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropiezo. Interesante. Cuando nosotros no hacemos las partes que nos corresponde, entonces a veces es posible que esto nos quede como una lección para mucho más tiempo. Y entonces démonos cuenta que como no hicieron su parte, el Señor dijo: ahora yo no los echo, sino se los dejo para que les signifique un desafío a ustedes. Esta es una situación que es dolorosa que nos ocurra a nosotros. Tenemos al pueblo de Israel viviendo en el territorio con unos compliques que el Señor no había previsto antes que iban a tener, porque no era el deseo del Señor. El deseo del Señor era que hubieran expulsado a todos y que pudieran vivir tranquilos y en paz, pero por su voluntad y por diversas circunstancias ellos eligieron convivir con los problemas. Pensemos, ¿cuántas veces nosotros no estamos viviendo con un problema en lugar de haber aceptado plenamente la voluntad de nuestro Dios? El Señor es el rey del pueblo y el Señor les levanta jueces. Y dice: mas Jehová levantó jueces que los librasen de manos de aquellos que los despojaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que se prostituyeron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Pronto se apartaron del camino en que anduvieron sus padres. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Y es importante que nosotros miremos un poco de cómo funcionan las situaciones políticas. Una democracia está fundamentada básicamente en tres poderes: un poder legislativo que da las leyes, un poder ejecutivo que hace que las cosas sucedan, y un poder judicial que vigila que las leyes se estén cumpliendo de una manera adecuada. En el gobierno de Dios, Dios era el legislador, así que no se necesitaba un cuerpo legislativo. Dios era el que decía lo que se hacía, luego no se necesitaba un ejecutivo, solamente se necesitaban jueces. Y estos jueces eran los que iban a juzgar al pueblo, y en algunos eventos inclusive eran los comandantes militares. Esto nos lleva a que ellos eran un pueblo muy diferente de los otros pueblos, porque eran un pueblo que tenía un gobierno teocrático, y ese gobierno teocrático era un gobierno que no era el más vistoso, porque sus líderes eran realmente no el gran guerrero, no el gran rey, sino era un humilde juez que era un sacerdote fundamentalmente. Pensemos en nuestra iglesia gobernada por los obispos. Son hombres comunes y corrientes que están realizando el trabajo de Dios, no están estableciendo leyes, están haciendo las cosas que Dios dice. Y en realidad es un gobierno que tiene la tendencia a ser un gobierno perfecto, pero es un gobierno que en un momento determinado no es tan apetecible por el pueblo. Vamos a continuar viendo lo que ocurre con el pueblo. Ahora vamos a pasar un poco de tiempo, vamos a pasar varios jueces, y llegamos al tiempo en que está Samuel como el juez. Y es mucho lo que podríamos hablar de Samuel también. Y entonces nos dice Samuel 8: y aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces sobre Israel.
Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. ¿Cómo se parece esto a nuestro tiempo? Y a veces pensamos que es un mal de nuestro tiempo, pero es un mal quizás de la humanidad. El versículo nos dice: entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan por sus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y como tienen todas las naciones, nos lleva a una situación muy interesante. El problema, en cierta forma, era estar a la moda. Ahora, ¿cómo eran los reyes en ese tiempo? Pues los reyes tomaban un papel muy interesante porque eran el ejecutivo, eran el jefe militar, eran el legislativo y eran el judicial. El pueblo tenía un amo que era su dueño absoluto. Por consiguiente, era diferente al tiempo bajo los jueces, porque bajo los jueces cada persona era una persona libre que respondía ante Dios. Bajo la condición de ser siervos o súbditos de un rey, el rey era quien conducía y la voluntad de las personas estaba supeditada a la voluntad del rey, y esa voluntad muchas veces no era algo bien pensado, algo bien establecido, sino era más bien un capricho que otra cosa. Samuel consulta con Dios, y una vez ha consultado con Dios, viene y obedece a Dios. Y la historia pues tiene sus connotaciones, pero finalmente nos dice en Samuel 10: y tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová como príncipe sobre su heredad? Nombró al primer rey, a Saúl. Y sucedió que cuando volvió él la espalda para apartarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. Es muy importante que entendamos: Samuel no era un rey, no era de la nobleza, era un hombre común y corriente, pero cuando fue ungido por el Señor, su corazón cambió y entonces empezó a ser un hombre diferente. Y es importante que nosotros recordemos esto, porque cuando somos ungidos, y cada uno de nosotros ha sido ungido en muchas oportunidades, por llamamientos, por su matrimonio, por muchas cosas, entonces cuando nosotros somos llamados a algo, nuestro corazón debe cambiar. Uno de los grandes problemas de las personas es cuando las personas piensan que deben mantenerse en lo que soy. Y alguien, recuerdo hace algunos años, dijo: ¿fui llamado por lo que soy o por lo que no soy? Alguien le respondió: fuiste llamado por lo que puedes llegar a ser a través de este llamamiento. Nosotros necesitamos pensar y tener muy claro que más importante que el resultado que nosotros consigamos con nuestra acción, lo cual es importante, que hay que conseguirlo, es de qué manera, en qué nos vamos a convertir nosotros haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. El misionero que está en el campo, ¿en qué se está convirtiendo? Tratando de buscar una nueva persona, tratando de enseñarla, tratando de orar por esa persona. El obispo con su barrio, ¿en qué se está convirtiendo él? Tratando de sacar adelante su barrio. El presidente de estaca, el presidente de misión, cada uno de nosotros, ¿en qué nos estamos convirtiendo gracias a lo que hacemos? Necesitamos tener en cuenta que Dios está siempre pendiente de nosotros, que nos ama y que nos da la posibilidad de que nosotros hagamos algo para nuestra mejora. Ese algo para nuestra mejora es algo en lo que nosotros normalmente no debemos estar pensando. Yo debo estar pensando en cómo cumplir la voluntad de Dios. Si fui llamado como misionero, debo pensar en cómo soy el mejor misionero, cómo puedo ayudar mejor a la gente. Si fui llamado como maestro, ¿cómo voy a lograr que los conceptos que estoy enseñando puedan penetrar en el corazón de la gente y puedan llegar a cambiar su vida y a bendecir la vida? Nada más. No estoy buscando nada para mí. Pero cuando yo lo hago así, el mayor beneficiado seré yo. Dolorosamente, cuando no se hace así, tenemos a alguien tratando de ver qué hay para mí acá y
no logra conseguir el resultado que podría haber conseguido si lo hubiera hecho de una manera adecuada. Es la paradoja del servicio. Cuando nos perdemos en el servicio, somos los más grandes ganadores. Cuando nosotros no nos perdemos en el servicio, sino estamos tratando de conseguir algo para nosotros, perdemos nuestras bendiciones. Es muy importante que recordemos esto. Una vez que se nombró a Saúl, no se dice qué edad tenía Saúl, pero probablemente no estaba tan joven, no era un hombre viejo, tal vez tenía 40 y algo de años, tal vez 50 años, porque ya tenía un hijo que tenía la capacidad de ser un guerrero, así que debería tener un hijo que debería tener como entre 20 y 30 años. Es mi apreciación. Desde luego, algunos de los conceptos que estoy mencionando acá es mi apreciación más que ninguna otra cosa, pero mi apreciación con base en lo que estamos leyendo. Veamos lo que ocurre aquí. Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en Geba y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompetas por toda la tierra diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, y se reunió el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, y pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Vemos que el pueblo ahora tiene un rey, y una de las funciones del rey era sacar al pueblo a la guerra. ¿Por qué sacaban el pueblo a la guerra? Porque las personas, a través de su trabajo, pueden vivir día con día, pero no se pueden enriquecer. En cambio, a través de la conquista, sí pueden conseguir las riquezas que otros trabajaron, y pueden conseguir que haya un pueblo adicional que esté generándoles impuestos, y estos impuestos les van a permitir vivir con más tranquilidad y les van a permitir acumular. Una de las cosas que el pueblo estaba buscando era un rey guerrero. Tan pronto ocurre que ya Saúl es un rey, empieza una etapa en la que ellos son un pueblo guerrero también. Sin embargo, es importante recordar que el pueblo no era un pueblo guerrero, era un pueblo de pastores, y no era un pueblo que era un pueblo agresivo, era un pueblo que solamente ejercía la guerra de una manera defensiva, y la ejercía cuando eran atacados por sus enemigos. En ese caso, normalmente lo que ocurría es que el juez sacaba al pueblo a la batalla y ocurría algún milagro, y el pueblo estaba acostumbrado a esos milagros. Ahora que tienen un rey, ahora se requiere, ¿es posible que haya los milagros? Sí, es posible que haya los milagros, siempre y cuando ese rey esté obedeciendo estrictamente a Dios. Es importante que ese pueblo esté en una gran comunicación con Dios y que haga que el pueblo sea obediente a Dios. Bajo ese concepto, indudablemente que es factible que el Señor vaya a hacer milagros, pero lo que no va a ocurrir es que esos milagros vengan simple y llanamente porque son el pueblo de Israel. Es importante que nosotros recordemos esto, porque nosotros seremos bendecidos por cumplir los mandamientos. Las escrituras nos dicen que cada mandamiento tiene una bendición, y cada bendición tiene un mandamiento. Así que si nosotros somos cumplidores de los mandamientos, seremos beneficiarios de las bendiciones, pero no somos beneficiarios de las bendiciones simple y sencillamente porque somos el pueblo de Dios. ¿Nos damos cuenta? Aún como pueblo de Dios podemos sufrir, podemos tener pérdidas, podemos tener enfermedades y podemos tener muchas cosas negativas si nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Es más, aún haciendo las cosas bien, es posible que algunas de las cosas no nos salgan completamente bien. Es como funciona la vida. La adversidad forma parte de la vida. Por consiguiente, necesitamos entender que eso es como debe ocurrir. Ahora vamos a ver que Saúl saca al pueblo a la batalla,
Y vamos a ver algunas de las condiciones que ocurren en este momento. Dice, cuando los hijos de Israel vieron que estaban en apuros, porque el pueblo estaba en gran aprieto, se escondió el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Ok, ahora podemos darnos cuenta que no es solo salir a la guerra, porque si el Señor no aprueba fundamentalmente las guerras defensivas, no estaba aprobando en este momento una guerra ofensiva. Sí, había aprobado una guerra ofensiva en el momento en que ellos fueron a la conquista, cuando vinieron con Josué, y probablemente después de Josué algunos otros líderes, pero en este momento el Señor no estaba aprobando esas leyes, sino solamente cuando Él lo dijera y lo decía a través de el profeta. Estaban ellos en una situación bien complicada, porque estaban, imagínense, salieron a la guerra a provocar a sus enemigos y estaban temblando. Entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Podía Saúl ofrecer el holocausto? No, el sacerdocio era el que podía ofrecer el holocausto, y el sacerdocio no era algo que le correspondía a Saúl. Él no tenía derecho a ofrecer el holocausto. Esta era una labor del sacerdote. Vemos entonces lo que ocurre más adelante. Entonces Saúl dijo a Saúl, neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué es lo que hace Saúl haciendo el holocausto? Pierde el derecho a que su familia sea la familia de reyes para siempre. Y es interesante que nosotros entendamos este concepto, porque a veces creemos que solamente hay que hacer las cosas bien, y no, hay que hacer las cosas bien de la manera correcta y por las razones correctas. Son tres cosas: las cosas correctas, de la manera correcta y por las razones correctas. Si nosotros no hacemos si alguna de estas no funciona, las cosas no van a funcionar. Hacer el holocausto, ¿era algo correcto? Sí, era correcto. ¿Era correcto que lo hiciera Saúl? No era correcto que lo hiciera Saúl. No se estaba haciendo de la manera correcta. Aquí llega una situación que es importante que mantengamos nosotros y que tengamos cuidado. Porque cuando no hacemos las cosas con estos tres elementos, las cosas correctas, de la manera correcta y por las razones correctas, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que fíjense que haciendo algo aparentemente bueno, entonces es que Saúl comete una equivocación. Sin embargo, veamos algunas cosas adicionales de todo lo que estaba ocurriendo en este momento en Israel. Nos dice, y todos los de Israel acudían a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, y su azadón, y su hacha, y su hoz. Y así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y su hijo Jonatán, que sí las tenían. Así que imaginemos a este pueblo, un pueblo que sale a agredir a otro pueblo, y solamente hay 2 hombres que tienen espadas. Imaginemos la situación. Es un pueblo que sale con la esperanza de que Dios lo va a ayudar, pero con la dignidad para tener la ayuda de Dios, no estoy seguro. Con la dignidad para conseguir estaban haciendo esta ley, esta guerra, como un mandato de Dios, no se menciona. Por consiguiente, tenían la certeza de que serían bendecidos, que serían acompañados por Dios. Ellos no tenían la certeza. Por esa razón iban sin fe, iban, como se menciona antes, iban temblando. Veamos algo adicional que ocurre allí, que nos va a mostrar un poco quién era Jonatán y qué clase de hombre era él. Dice, y dijo pues Jonatán al joven que le llevaba las armas, ven, pasemos a la guardia de estos incircuncisos. Quizás Jehová haga algo por nosotros,
porque nada impide a Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces ahora vemos aquí a un hombre, en primer lugar valiente, y en segundo lugar un hombre de fe. Es un hombre que va a hacer su trabajo. Él es un hombre que sí tiene arma, pero es un hombre que va con la certeza de que Dios puede bendecirlo. Veamos el resultado de esa incursión. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y detrás de él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba detrás de él los remataba. Esta fue la primera matanza en la cual Jonatán con su paje de armas mataron a unos 20 hombres en un espacio de una media yugada de tierra. En un espacio pequeño, y había matado a 20 hombres en algo que sería como quizás un cuarto de manzana únicamente, un pequeño espacio, y Jonatán había matado estos hombres. Entonces vemos a un hombre que era un buen guerrero, a un hombre que era un hombre de fe, y a un hombre que era un hombre que podríamos decir tenía toda la dignidad para llegar a ser un príncipe de Israel. Jonatán, y es importante que entendamos cuál era el carácter de Jonatán. Esto no es importante que lo tengamos presente. En Samuel 15 viene algo interesante. Quizás el Señor le da una nueva oportunidad a Saúl, y Samuel viene, le da un mandamiento, le dice algo que tiene que hacer. Le dice: ve pues y ataca a Amalek. Ahora estamos en una guerra ofensiva, pero es en una guerra ofensiva que fue mandada por Dios. Luego Dios iba a ayudarlos, iba a acompañarlos. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres y a mujeres, a niños y hasta a los de pecho, y vacas y ovejas, camellos y asnos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, y de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Recordemos que ellos querían tener un rey. ¿Para qué? Para tener la conquista, para conseguir cosas. Ahora ellos se consiguen un rey que les dice que va a destruir todo. No es lo que el pueblo quería, no es la razón por la cual ellos pidieron un rey y por la cual ellos querían un rey. Es importante que nos demos cuenta que la cosa importante en este punto es que no obedecieron ni el pueblo ni el rey. Pero en un pueblo que tiene que ser obediente a su rey, ¿quién es el responsable? Indudablemente, el rey es el responsable. Así que finalmente llega el profeta hasta donde el rey, y entonces le dice, Samuel le dijo, pues, ¿qué es este balido de ovejas que suena en mis oídos y ese bramido de bueyes que yo oigo? No había cumplido la orden y había evidencia de que no la había cumplido. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Esta segunda oportunidad que le fue dada a Saúl no funcionó adecuadamente, porque ahora él muestra un desprecio por lo que dijo el Dios, por lo que dijo el profeta como la voluntad de Dios. Y esto es muy importante que nosotros tengamos cuidado, porque cuando se nos da una instrucción debemos cumplirla, y nuestro criterio, nuestro gusto, nuestras necesidades no están por encima. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esta es una situación en la cual no debemos equivocarnos como hicieron ellos. Y fíjense que ahora, por segunda vez, el Señor le dice que no será rey sobre Israel. Primero le había dicho que su familia no gobernaría para siempre, cuando le dijo que no confirmaría el reino. Ahora le dice que él mismo no será rey. Significa que no vivirá hasta que sea un hombre anciano y se pueda morir, sino que él será derrocado o será asesinado o será quitado, o sea que su reino será de corta duración. Y esto porque él no fue obediente. Y ahora
es importante que recordemos que se lo dijo el profeta a Saúl. Por consiguiente, Saúl sabe que él fue desobediente una vez y fue desobediente dos, y que el Señor le dijo que el reino ya no estaría con él. Sin embargo, Saúl debía haber aceptado y haberse humillado y haber pedido perdón, y supongo que si hubiera hecho eso, Dios le habría perdonado, estoy seguro, porque Él es infinitamente amoroso y infinitamente misericordioso. Pero Él, ¿qué es lo que intenta hacer? Él lo que intenta es no creer y más bien tratar de mantenerse a través de sus propias acciones. Esto es importante que nosotros veamos, porque esta es la forma como no debemos hacer las cosas. Y pensemos por un momento en lo que él hace. Él ahora utiliza una disculpa. Dijo, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Y es importante que veamos que él coloca a Dios como el Dios de Samuel, no como su propio Dios. Esta es una pequeña frase y pareciera que no es importante, pero tiene su relevancia interesante. Entonces le dice que la desobediencia fue para sacrificarlas. En verdad es una disculpa que no es lo que el Señor quiere que hagamos, y tengamos cuidado de presentarle disculpas a Dios, porque no vamos a tener mucha prosperidad con esto. El Señor envía a conseguir otro rey, y ahora es una situación mucho más complicada, porque ahora hay un rey en Israel y Samuel va a buscar otro rey, y llega y dice y unge a David. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquí día en adelante el Espíritu de Jehová vino con gran poder sobre David. Ajá, veamos la situación ahora. A un muchacho común y corriente, un pastor de ovejas, el Señor viene y le dice que él será un rey. Y ahora le dice que será un rey, pero no le dice cómo. Ahora se necesita que este joven empiece a pensar y a ver qué es lo que él va a hacer para conseguirlo. Y es muy importante que nosotros recordemos eso, que cuando el Señor nos da un mandamiento, necesitamos utilizar todo lo que hay en nuestro cerebro, todo lo que hay en nuestro corazón y todo lo que hay en nuestra fuerza para conseguir hacer la voluntad de nuestro Dios. Cuando hacemos eso, nuestro Dios va a enviar su Espíritu, va a enviar su poder y nos va a ayudar para que podamos conseguir el resultado que se nos está pidiendo. Pero es muy importante que recordemos que tenemos que hacerlo. Podemos dedicarnos a quejarnos. Así que yo empiezo a pensar en David a partir de allí el momento, con ese Espíritu de Jehová, y él pensando, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué es la estrategia que voy a hacer? ¿Voy a hacer una guerrilla para tumbar al rey? Quizás no es lo más adecuado. Y no creo que ese sea el camino. ¿Qué voy a hacer? Y entonces está allí y cada día está pensando, y me imagino a David orando, preguntándole a Dios y imaginando cosas. Estoy muy seguro que él pasaba muchos de sus días imaginando cosas y tratando de ver de qué manera es que y cuáles serían las posibilidades para que él pudiera ser rey, y cómo serían las alternativas y cómo serían las estrategias que él iba a conseguir para llegar a ser rey. Y él debió haber pensado, quizás me hago soldado, pero aún era muy joven para ser soldado. Quizás, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a cumplir esa voluntad de Dios? Bueno, antes de esto, recordemos, cada uno de nosotros tiene una misión. Cada uno de nosotros, a través de nuestra vida, tiene algo que debe hacer. Ese algo es diferente en cada momento de la vida. Cuando se tienen 18, 19 años, es indudablemente que hay que ser misionero. No hay discusión. Pero cuando se tienen 25, entonces la cosa es un poco diferente. Quizás es el momento de casarse. Pero cuando se tienen 30 y hay que construir una familia, hay algo más para hacer y no siempre es tan claro. ¿Ok? Después de la misión, de estudiar una carrera y del matrimonio, es difícil saber cuál es nuestra misión.
pero hay una misión y tenemos que prepararnos para esa misión y tenemos que generar una estrategia para conseguir esa misión y tenemos que esforzarnos por ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos y tratar de acercarnos lo más que nos sea posible a esa misión que el Señor nos ha encomendado. Así que tengamos mucho cuidado con eso que nosotros necesitamos hacer. En este punto, nosotros hemos terminado lo que podríamos llamar los antecedentes. Todo esto era importante saberlo para poder entender de una manera adecuada lo que pasa de aquí en adelante. Nos vamos al capítulo 17 de Primera de Samuel. Y nos dice que los filisteos reunieron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. ¿Qué significa que es de Judá? Significa que ya los habían invadido. Significa que en este punto fueron invadidos por los filisteos y están peleando en tierra de Israel. ¿Ok? Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá. Así que había que salir a la defensa. Pero recordemos, estamos en una guerra defensiva. Estamos dentro de nuestras fronteras. Cuando están allí los dos ejércitos, ¿qué ocurre? Y esto es bien interesante. Salió entonces un paladín del campamento de los filisteos, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Recordemos que habíamos leído atrás que no destruyeron a todos los anaseos y que quedaron en Gat. Así que uno de ellos, que no fue destruido, que no formó parte de la instrucción que se había dado hacía 100 y pico de años, ahora se convierte en un problema. Esto es muy importante que lo hagamos porque cada vez que nosotros no hacemos lo que nos corresponde, en algún momento hay que pagar la consecuencia. Y esto es terrible, pero tenemos que saberlo. Viene este gigante y este gigante dice lo siguiente: y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué salís a la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahora veamos una cosa interesante. En este punto, él no los reconoce como el pueblo de Dios, porque ya no eran el pueblo de Dios, se habían convertido en el pueblo de Saúl. Y es importantísimo que veamos que él ahora les dice: sois los siervos de Saúl. Y él les dice: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me mata, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al escuadrón. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Podemos ver varias cosas. 1. ¿Cuál es la verdadera intención que tiene Goliat? Ellos no venían a destruir al pueblo de Israel, venían a esclavizar al pueblo de Israel. Y esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta, porque lo primero que quiere hacer Satanás con nosotros es esclavizarnos, que seamos sus siervos, y lo consigue a través de las adicciones. Y hay muchas adicciones, hay adicciones a sustancias, y actualmente estamos enfrentando una adicción muy grave, que es la adicción a la tecnología. Pero tenemos que ver en qué momento la tecnología es mi herramienta y en qué momento yo soy el esclavo de la tecnología. Así que la verdadera intención de él es esclavizarlos, convertirlos en un pueblo tributario. Era un guerrero demasiado poderoso, grande, con muchas armas. La probabilidad que alguien tenía de enfrentarse con él era muy pequeña. La intención no era llegar a una gran batalla donde fuera destruido el pueblo. Ellos no querían destruir al pueblo, ellos solamente querían que muriera un solo hombre. ¿Cuál era ese hombre? ¿A quién era que estaba encaminado el desafío? Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque con mucha frecuencia pensamos algunas cosas que no son correctas aquí. El desafío
es para el representante. Era alguien que tenía que representar a todo el pueblo. ¿Y quién es el que representaba a todo el pueblo? Pues el rey. Así que el desafío que se estaba dando no era un desafío a todo el pueblo, era un desafío directo al rey. Y ese rey tenía que salir a la pelea. Ahora, cuando el rey no podía salir a la pelea porque estaba enfermo o estaba viejo, entonces podía enviar a otro hombre. Y el hombre para enviar era a su hijo, el príncipe. Era alguien que podía representar y que en el cual todo el pueblo se sintiera representado. Porque el pueblo tenía que aceptar que si ese hombre no ganaba, si ese hombre perdía, todos serían esclavos porque él los estaba representando. Es muy importante que recordemos esto. Recordemos ahora un asunto. Habíamos visto quién era Jonatán y habíamos visto que Jonatán era un hombre valiente, ¿ok? Que se había enfrentado solo al ejército y había matado a 20 hombres en un espacio pequeño. Así que no estamos hablando de que Jonatán era un cobarde. Quizás Saúl ya estaba viejo para ir a esa pelea, pero Jonatán era el hombre que seguía. En realidad, ¿a quién estaba desafiando? ¿Quién era el rey de Israel? Ya no era Saúl. El profeta le había dicho a Saúl que él iba a ser desechado. Era a David. Pero ¿cuántos sabían que David era el rey? Solamente David. Solo David sabía. Y es muy importante que nosotros recordemos esto porque muchas veces somos nosotros el único que sabe que tenemos una responsabilidad. Y no importa si los demás lo saben o no. Si yo lo sé, si yo sé que tengo esa responsabilidad, es mi obligación ir adelante. David sabía que tenía esa responsabilidad, pero en ese momento ni siquiera David estaba en el ejército. Él no era un soldado, él continuaba siendo un pastor. Sus 3 hermanos mayores eran soldados y el padre lo envió a que les llevara algo de comida, ya que le diera algo de queso al capitán, y el padre, pensando en que se viera con misericordia a sus hijos, no los pusieran en la cosa más terrible, en la pelea más terrible, le manda regalos al capitán. Pero es David. David sabe, o debe saber, que el desafío es para él. Nadie más lo sabe, pero él lo sabe. Pensemos por un momento nosotros, si nosotros a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, hace algunas semanas, uno de los misioneros que sirvió conmigo vino de visita, estuvimos charlando y en un momento determinado él me comentó la historia de una amiga que tenía una serie de inconvenientes y de problemas. Y entonces él dijo, ¿cómo puedo hacer para que ella sienta que Dios efectivamente la ama y que Dios le responde? Dijo, porque ya le respondió. Dijo, no le ha respondido. Dijo, sí, ya le respondió. Él me insistió en que ella no había recibido ninguna respuesta. Yo le dije, sí, él ya le respondió porque te envió a ti. Tú eres Israel, tú eres un hijo de Abraham. Tú tienes la obligación de bendecir las vidas de las personas a tu alrededor. Quizás la persona con más luz alrededor de ella eres tú. Por consiguiente es tu obligación. Y entonces en ese momento él dijo, oh sí, es mi obligación. O sea, era su responsabilidad, pero hasta ese momento él no lo había visto. Pero después de ese momento, entonces él se dio cuenta y empezó a preparar una estrategia para poder cumplir con lo que le correspondía. Pensemos cada uno de nosotros si hay uno de estos momentos en que tenemos que hacer algo y no nos hemos dado cuenta que es nuestra responsabilidad. Por eso esta historia empieza con Abraham, para que empecemos a saber quiénes somos y cuál es nuestra obligación. Ser un miembro de la tribu escogida, ser un miembro de Israel es un privilegio, pero es un privilegio que cuesta. Y no somos de la tribu de Israel porque nosotros somos muy lindos, sino somos porque tenemos un trabajo para hacer, y ese trabajo es bendecir las vidas de las personas a nuestro alrededor. Necesitamos saber, como el rey David, que el desafío era para nosotros, que tenemos ese desafío. Una de las primeras cosas que vemos con David es su prudencia.
Él no llegó y dejó las cosas que llevaba en cualquier lugar, sino las dejó a cargo de una persona responsable, y antes de ninguna otra cosa, él empezó a preguntar por sus hermanos, pero las cosas que llevaba las dejó a salvo. Y una importante que recordemos es que el desafío es a todos los hombres de Israel, pero el desafío real es al que los representa. ¿Nos damos cuenta? No todos pueden representar a Israel, tiene que representarlos el rey. Y todos sentían gran temor. Y recordemos, todos los hombres de Israel tenían gran temor. Este es un dato muy importante que hay que tener en nuestra mente presente por algunos de los acontecimientos que ocurren más adelante. David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y apartándose de él hacia otros preguntó lo mismo, y el pueblo le respondió lo mismo que antes. Pensemos por un momento, volvamos a lo que habíamos hablado de David antes. David, pensando en su estrategia, pensando en su oportunidad, pensando en las muchas posibilidades que había, y aquí, en este momento, ¿qué es lo que ve David? Los hombres están con temor. ¿Y qué es lo que ve David? La oportunidad. Él ve la oportunidad. Él empieza a darse cuenta que está frente a la posibilidad de poder materializar la promesa que le hizo el profeta, que él está a punto de poder cumplir con ese mandamiento que recibió de Dios. Y esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta, porque necesitamos saber en qué momento nosotros estamos frente a nuestra oportunidad. Y cuando estamos frente a nuestra oportunidad, estamos frente a un desafío, estamos frente a algo que parece difícil, algo que parece irrealizable, pero algo que nosotros, si somos los hombres o las mujeres que debemos ser, nosotros vamos a poder conseguir hacer de una manera adecuada. Él está asegurándose, él tiene un poco de prevención, le pregunta a unos, a otros, de manera que no sea un chisme lo que él escuchó, sino que en verdad sea algo que sea absolutamente cierto. Él le pregunta a todos. Una cosa importante es que él empieza a ver las cosas de una manera diferente. Él ve que Israel está siendo oprobiado. ¿Y qué es Israel? Es el pueblo más grande que existe, es el pueblo de Dios, son los escogidos de Dios, son los elegidos y están siendo humillados. Esto es imposible de mantener, es imposible de soportar dentro de su visión, y él sabe que él es el rey y que él como rey tiene que defender a su pueblo y su buen nombre. Así que para él esta es algo importante. ¿Cuál es la conciencia de quién es él? Y en este tiempo es muy importante que nosotros tengamos eso presente, porque a nosotros se nos dice en este momento que somos animales superiores, que somos simplemente personas que están aquí y que cuando muramos todo va a terminar. Pero necesitamos saber que somos hijos de Dios, que venimos de la presencia de Dios, que estamos aquí por un periodo corto y que luego regresaremos a la presencia de Dios y que viviremos con Dios por la eternidad. Esto es importante. Si nosotros no tenemos una absoluta conciencia y una absoluta certeza de quiénes somos nosotros, va a ser muy difícil que nosotros podamos encarar los desafíos de nuestra vida. Y a cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo mate, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará libre la casa de su padre en Israel. ¿Qué es lo que pasa aquí? Él está diciéndole a todos los demás: oiga, están desafiando a Israel, ¿y usted qué está haciendo, papá? Usted está ahí quieto. ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta lo que está pasando? Y entonces aquellos soldados, aquellos hombres que tenían la posibilidad, estaban asustados, como lo habíamos visto antes. Y entonces ahora nos dice: al que lo mate. ¿Y cuáles son las promesas que se le están dando? El rey le dará, enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y hará libre la casa de su padre en Israel. O sea, la recompensa por ir a representar a Israel y arriesgarse a ser
asesinado por Goliat es grandes riquezas, la princesa y la posibilidad de que no se cobre impuestos a su familia. De todas estas cosas, ¿qué es lo realmente importante? Indudablemente, que es la hija del rey. ¿Por qué? Porque al ser la hija del rey se va a convertir en alguien de la casa real y va a estar cerca de llegar a ser rey. Y sabiendo que él será rey, entonces las riquezas no son importantes, porque las riquezas como rey son más importantes y los impuestos no son importantes. La parte importante en este punto es la hija del rey, porque al ser la hija del rey, él estará en la casa del rey y estará muy cerca de poder llegar a su objetivo, que era poder cumplir la voluntad de Dios convirtiéndose en rey. Ahora, esta oportunidad que tiene David se convierte en algo que llega a dejar de ser algo teórico para convertirse en algo práctico y en algo cercano que empieza a ser realizable. Dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Imagínense, en el problema que están, y aparece alguien que está dispuesto a hacer el trabajo. Y Saúl lo mira y dice: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl, que ya tiene algo de experiencia, que es un hombre un poco mayor, sabe que David no es el soldado que puede hacer nada en esa batalla. Y se lo dice, y esta es una muestra de honestidad de Saúl. Le dice: no puedes, estás en una desventaja. Pero podemos ver aquí el valor que tiene David para hablar, y se necesita valentía para hablar, particularmente cuando somos misioneros, particularmente cuando somos maestros, particularmente cuando necesitamos elevar nuestra voz para defender los principios y los valores en los que creemos. En este tiempo se ha convertido en que los valores cristianos están siendo atacados permanentemente. Hay muchas personas a nuestro alrededor tratando de decirnos y de hacer que haya cosas que no son lo más adecuado. Como santos de los últimos días necesitamos poder tener valor para hablar y tener valor para decir: bueno, así todo el mundo lo haga, yo no lo haré. Así todo el mundo lo crea, yo no lo creo. Así todo el mundo se vista así, yo no me visto así. Así todo el mundo consuma esas sustancias, yo no las consumo. Así todo el mundo vea esas cosas, yo no las veo. Y a veces se necesita verdadero valor, y particularmente cuando se es joven, porque el círculo social dentro del cual se mueve una persona es muy importante. Y cuando ese círculo, todos piensan que debe hacerse las cosas de una manera y uno quiere hacerlas de una manera diferente, el círculo se va a abrir y lo va a dejar afuera, y se necesita valor para poder en ese momento alzar su voz y decir: no, no lo voy a hacer, va a ser diferente, y entonces arriesgarse a quedar fuera. Algunas veces no se queda fuera. Yo quiero decirles que fui miembro de la iglesia cuando era jovencito, y en casi todos los lugares era el único miembro de la iglesia, y nunca fui excluido, a pesar de que sí fui burlado por no tener algunas conductas, no tener algún lenguaje y no consumir algunas cosas. Pero después de un tiempo las personas te respetan y las personas entonces se convierten en tus defensores. Por consiguiente, es importante que nosotros tengamos valor para hablar. Vamos a ir un poquito adelante para luego regresar, porque el valor para hablar realmente puede no ser tan difícil. Pero en Samuel 17:48 nos dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó para ir contra David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. El valor de David no era solo valor para hablar, sino era valor para actuar también. Entonces hay que tener dos clases de valores: valor para decir las cosas y valor para hacer las cosas. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque ese valor para actuar lo lleva a que no se dirigió, sino corrió a la línea de batalla.
Volvemos a la conversación con David, con Saúl. Dice, y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano por la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Estas son quizás una de las frases más interesantes pronunciadas por un hombre en cuanto a valor, y muestra muchísimo, muchísimo de lo que era David. Y el ejemplo de David, y en estos versículos nos debe llevar a que tengamos un aprecio por él, pero también un compromiso de ser como él era. En primer lugar, preparación. Él estaba preparado. Él se había preparado. Y esa preparación hace que él supiera lo que debía hacer. Esa preparación, y hablaremos un poquito más adelante de esa preparación, pero él se había preparado. Me imagino a él en esa preparación permanente. Y la preparación es una preparación mental que le da la habilidad y la capacidad de pensar de una manera adecuada, y también había una habilidad que había desarrollado a través de hacer repetitivamente algunas acciones. Es importante que nosotros recordemos que esa preparación era una preparación mucho más completa de lo que a veces nos imaginamos. A veces, cuando nosotros pensamos en la preparación, pensamos en el estudio, y cuando pensamos en el estudio pensamos en las notas, y pensamos que lo importante es sacar la nota buena. Pero pensemos por un momento, ¿lo importante es sacar la nota buena o es saber hacer las cosas? Indudablemente que es saber hacer las cosas. Y si se sabe hacer las cosas, la nota buena está garantizada. Si solo se tiene la nota buena sin el saber, la nota buena no sirve para nada. El título sin conocimiento no sirve. El conocimiento nos va a llevar y nos va a acercar al título. Preparación. David estaba preparado y se sentía preparado. Y no solo estaba preparado. Yo pienso que él en sus oraciones había pedido, Padre, permíteme que haya una ocasión en la que yo pueda demostrar quién soy. Y él había orado por ese momento. Quizás no lo había vislumbrado de esa manera. No estoy seguro que él hubiera dicho, manda un gigante y yo voy y me enfrento con él. No, él había pedido, Padre, provee las circunstancias necesarias para que yo pueda hacerlo. Y ahora, al estar allí en el valle de Elá, viendo a Goliat, él sabe que está en su oportunidad. Para los hombres, al ver a Goliat, veían a un gran guerrero que podía matarlos. ¿Qué era lo que veía David? Veía un león o un oso, algo que venía a molestarlo y que él lo iba a sacar. Para él, ese filisteo incircunciso era como un oso. Ese no era algo diferente, sino era algo que él ya había enfrentado y algo que él sabía vencer y algo con lo cual él sabía trabajar. Él tenía otro paradigma. Para él las cosas eran diferentes. Quizás en aquel ejército todos tenían una forma de ver las cosas y la forma de él era diferente y era la correcta. Es importante que tengamos esto presente porque con mucha frecuencia nosotros a veces dejamos que la moda, que lo que todos piensan es lo que nosotros vamos a pensar. No, tenemos que tener, no se trata tampoco de llevar la contraria por llevar la contraria, pero si tenemos razón, tenemos que enfrentar esa razón a lo que sea necesario enfrentar. Hay una cosa importante y es que me gustaría que reflexionemos sobre esto. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. ¿Cuándo era pastor? Esta mañana cuando salió de la casa era pastor. ¿Por qué no dijo soy pastor? Pensemos por un momento. ¿Por qué no dijo soy pastor? Porque él sabía que en aquel momento en el Valle de Elá su vida había cambiado. Que él ahora ya nunca volvería a ser pastor. Porque él ahora estaba frente a la oportunidad de llegar a ser el hombre que él había sido ungido por el profeta.
Por consiguiente, la condición de pastor era una condición del pasado, no era una condición del presente. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque cuando nosotros nos enfrentamos a nuestras bendiciones y nos enfrentamos a lo que son nuestras posibilidades eternas, lo que era el pasado debe quedar en el pasado. Debemos poder pasar la página, debemos poder dejar atrás esas cosas que no nos convienen, aunque nos convinieron en un momento. Pero en este momento ya no nos convienen, y esas cosas que no nos convienen se convierten en lastre para nuestro provecho. Por consiguiente, sus queridas ovejas, por las cuales él había enfrentado la vida, por las cuales él se había enfrentado a leones y osos, ya no eran importantes. Él ya no era un pastor. A partir de ese momento él sabía que su vida había cambiado. ¿Cuándo es el momento en que nosotros sabemos que nuestra vida ha cambiado? Necesitamos tener muy presente que hay algún momento en que debemos decir: yo era ese, y ese es un momento en que tenemos que hacer un corte. Este era yo, ahora seré otro hombre. Ese hombre que es el hombre que Dios quiere que nosotros seamos. Así que veamos, es interesante, no muchas personas se han puesto a ver esto, que él habla en pasado en este punto, pero él había abandonado ya, en ese momento sabía que él nunca volvería a cuidar sus ovejas. Bueno, pensemos en la preparación. Y cuando pensamos en la preparación, yo me imagino que él en el campo hacía montones de piedras. No lo dice en ninguna parte, es mi forma de verlo. Y él lanzaba con su honda piedras, a veces a una, a veces a otra, a veces a otra, de manera que él fue afinando su puntería. De manera tal que él ganó la habilidad. Me imagino miles de veces, cada día, una vez y otra vez, y mientras hacía eso, continuaba pensando: ¿cuál es mi estrategia? Y continuaba orando: Padre, ayúdame. ¿Cómo es que yo voy a conseguir llegar a ser un rey de Israel? Tú me has llamado para que sea un rey de Israel, seré un rey de Israel, pero necesito tu ayuda. Y para poder conseguir tu ayuda hay una parte que yo tengo que hacer, y esa parte yo tengo que hacerla. Y pensaba en cosas, y mientras tanto él no tenía una espada para aprender esgrima, él no tenía un escudo para aprender las labores de un guerrero, él tenía una honda, y eso que él podía hacer, él lo hacía. Y entonces debemos recordar algo muy importante, que es que nosotros con mucha frecuencia nos dedicamos a pensar en qué es lo que no tenemos y qué es lo que no podemos hacer por lo que no tenemos. Esto nos lleva a sentirnos miserables, a sentirnos pobres, y nos lleva a una situación en la cual nosotros nos sentimos bloqueados. El derecho es que nosotros pensemos: ¿qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué tenía David? Una honda y unas piedras. Así que, ¿qué es lo que puedo hacer? Desarrollar la habilidad como un lanzador de piedras con honda. Y allí me lo imagino, y me imagino que en la mañana y tenía su lugar, y tal vez lanzaba piedras a 10 metros, tal vez a 20 metros, tal vez a 50 metros, y que él había estado desarrollando la habilidad, y él, cuando llega el momento de estar allí frente al rey Saúl, él sabe lo que va a hacer. Él no es un novicio, él no está inventando, él no está yendo allí mediante una acción temeraria. Voy a enfrentarme sin saber si lo haré o no lo haré. Él sabe que lo va a hacer, y él sabe que tiene la fuerza, él sabe que tiene la habilidad, él sabe que se ha preparado. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esto, porque la preparación da una altísima confianza y nos permite que nosotros tengamos toda la certeza de que tendremos éxito, y esa certeza nos va a llevar a que desarrollemos la esperanza adecuada, y esa esperanza nos va a sostener. Entonces recordemos que nosotros necesitamos fe y necesitamos esperanza, pero no vamos a tener esa fe y esa esperanza cuando nosotros hemos vivido en negligencia. La negligencia no es una buena consejera. David no fue negligente, David se preparó, y se preparó adecuadamente, de manera que él sabía cada una de las cosas que iba a ocurrir. Y me gustaría que nos devolvamos un poquito, y vamos a devolvernos aquí cuando dice lo siguiente. Veamos la forma que él lo dice. Dice: cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca,
y si se levantaba contra mí yo le echaba mano por la quijada y lo hería y lo mataba. Pensemos muy bien en lo que está él diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí David? David está diciendo aquí algo bien importante que a veces nosotros no lo capitalizamos adecuadamente. Más adelante voy a regresar, así que por favor mantengan este concepto que nos está diciendo David y que nos lleva a que David sabía cómo iban a pasar las cosas y qué es lo que iba a ocurrir allí en el campo de batalla. Lo que ocurre en el campo de batalla es algo que está absolutamente previsto por David. Nada de lo que ocurre allí lo toma por sorpresa. Él sabe lo que va a pasar. Es interesante. Entonces estamos frente a alguien que podríamos llamar un profesional. Un profesional está fundamentado en muchas cosas, pero hay una escritura que nos ayuda a entender lo que es un profesional, y esa es Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y entonces podemos decir que un profesional es aquel que nos dice lo que va a hacer. Así que tiene la capacidad de predecir lo que va a hacer porque conoce todos los elementos, sabe cómo va a reaccionar y luego hace lo que dijo que iba a hacer. Fácil, sencillo. Un antiprofesional nos dice algo, pero al hacerlo no lo puede hacer y entonces tiene inconvenientes y entonces tiene situaciones complicadas. Y no hizo lo que dijo que iba a hacer, sino dice lo que las circunstancias le permitieron. David no está gobernado por las circunstancias. Él sabe lo que va a pasar. Bueno, diferentes formas de piedras. Y es importante, y esta segunda gráfica es importante por lo siguiente. Si él se enfrentaba a osos, significaba que los osos a veces al pelear se paran y queda un animal de más de 2 metros. Entonces él tenía que poder atacar al oso cuando estaba en 4 patas y mide tal vez 1 metro o 1,20 m de altura, o también cuando tenía 2 metros porque estaba de pie. Entonces él tenía que tener la habilidad para poderle dar tanto en una como en otra situación. Esto es muy muy importante que nosotros lo sepamos, porque esto significa que él no estaba acostumbrado a lanzar piedras solamente en una dirección, sino tenía en varias direcciones. La preparación de David es una de las cosas importantes que necesitamos tener presentes. Nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros nos hemos preparado, y la preparación normalmente, o no, la preparación nos corresponde estrictamente a nosotros, entonces Dios nos da la oportunidad. Y cuando tenemos la preparación y la oportunidad, entonces se mezclan y se convierte en algo muy especial. Esa zona en la que la oportunidad y la preparación se dan es lo que nosotros podríamos llamar suerte. Sencillamente, muchos lo llaman tan de buenas. Sí, tan de buenas. Si no está preparado, ¿qué? Ahora, la preparación y la oportunidad se multiplican entre sí. Porque cuando la preparación es 0, oportunidad por 0 es 0. Lo que potencia el éxito que nosotros podemos tener está en nuestra preparación. Por consiguiente, necesitamos estar lo más preparados que nos sea posible. ¿Preparados para qué? Para muchas cosas. Preparados para poder enfrentar los desafíos más grandes. Continúa hablando David con Saúl. Dice, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Esto es muy interesante. Ahora, es importante que pensemos en una cosa. Cuando dice Saúl, ve y Jehová sea contigo, ¿está hablando un hombre de fe? ¿Está hablando un hombre que cree en Jehová? No, está hablando Saúl. Saúl ha desafiado a Jehová y ha hecho las cosas como no son. Así que él no está enviando a David con la esperanza de que David
logre matar a Goliat. Él está enviando a David a que David muera. Y ellos ya han aceptado que serán un pueblo que estará gobernado por los filisteos y que serán esclavos de los filisteos, y han aceptado esa suerte. Lo que han es prorrogado porque saben que Saúl no quiere ir a morir y no quiere que su hijo vaya a morir. Así que saben que esta situación es muy difícil, pero apareció alguien que quiere ir, así que él lo manda y le da una bendición que en realidad no está diciendo todo lo que él está viendo, porque David ha dicho cosas, pero es un muchacho y los muchachos son arriesgados, y Saúl sabe que él no puede enfrentarse con Goliat. Ahora viene el momento en que Goliat ve a David y entonces le parece que era mal rival para él. ¿Qué es lo que ve venir? Ve venir a un pastor con un cayado y un muchacho lo trata mal, lo insulta. David le dice: Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Fíjense en esto, que él hace unas 2 láminas atrás les había dicho que David sabía lo que iba a pasar, así que ahora él viene y le dice: y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Entonces, como un hombre de fe, está respondiendo el ataque, pero la cosa importante acá es que le dice que lo va a matar y que le va a cortar la cabeza. Está diciendo, vemos ahí que David es un hombre de fe, sabe que para David el filisteo no es diferente a un oso o a un león. Para Saúl quizás dice: no, pues el oso y el león es una cosa diferente de este hombre que es un gran guerrero. Pero bueno, ahora viene una situación interesante, y es Saúl viste a David con sus ropas. ¿Por qué? Porque el desafío es para el rey, así que lo viste con las ropas del rey para que sea el representante del pueblo. ¿Nos damos cuenta? Así que David se pone la ropa y dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos e intentó andar, porque nunca se los había probado. Y David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he usado. Y David se quitó aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en la bolsa pastoril y el morral que llevaba, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Interesante, porque aquí hay muchas cosas que podemos ver. David no va vestido como un rey, sino va vestido como un pastor. Esto nos muestra una parte importante de humildad, pero nos muestra también que él se convierte en un símbolo de Jesucristo, que es el gran pastor de Israel, y él va a salvar al pueblo como un pastor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esto forma parte de la grandeza y de todas las condiciones. Sí, sabemos que posteriormente David se equivocó, y se equivocó mal, pero en este momento estamos viendo la grandeza de este hombre. Otra cosa importante es que ¿cuántos hubieran querido vestirse con las ropas del rey? Y él, que sabía que tenía que ser rey, ahora podía andar y que todo el mundo lo hubiera vestido como las ropas del rey. Pero él no es un hombre de apariencias, y él no permite que ese sentimiento de aparentar esté con él, sino simplemente él no usa esa ropa. Ahora pensemos por un momento en esta situación. Y cuando uno pregunta, ¿por qué 5 piedras? La respuesta más fácil es, pues, simplemente para si fallaba una. Pero ¿realmente esto es cierto? No. ¿Acaso le estaba dando a un arrume de piedras que si falló una puedo utilizar la otra? No. No, señor. Él sabía que solamente tenía una opción. No tenía otra opción. Cuando Goliat lo ve, viene un muchacho con un palo y él tiene una espada en la mano. Cuando David le lanza una piedra, él sabe, este me va a dar pedradas. La segunda vez coloca
escudo en la forma de que no le llegue la piedra y ya no habría oportunidad. David solo tiene una oportunidad. ¿Por qué 5 piedras? Pensemos por un momento, ¿por qué 5 piedras? Y esto es muy importante que lo pensemos porque hay varias cosas que pueden ocurrir. Una no es jactancia. Imagínense que él hubiera llevado una piedra únicamente. Diríamos, ¡uy, tan sobrado! Bueno, pero él sabía que solamente tenía una posibilidad. Pero una cosa interesante es, dice, escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Cuándo las escogió? ¿Podríamos pensar que en ese momento David se fue por las 5 piedras? No parece lógico. No parece lógico que un hombre que es pastor y que sabe enfrentarse a las fieras y que lleva su honda no lleve las piedras. ¿Como para qué llevaría la honda si no lleva las piedras? ¿Nos damos cuenta? Así que las piedras eran lisas de arroyo, piedras que volaban bien, piedras que tenían una buena aerodinámica, pero ya estaban con él. En lo que nos está diciendo acá en la escritura es que eran las 5 piedras, pero esas 5 piedras eran las que él tenía. No es lógico que él anduviera sin piedras. ¿Para qué iba a llevar? O sea, si él durante su recorrido donde iba era atacado por un león o por un oso, él no iba a decirle, espéreme señor oso, voy corriendo a conseguir una piedra. Él tenía que llevar las piedras ya estaban con él. Esto es muy importante porque las piedras representan muchas cosas. Las piedras representan su humildad, representan su fe, representan su amor por Israel, representan su conocimiento de que él es un hijo de Dios, pero están con él. Las piedras están con él. ¿Por qué 5? Porque cada una de las piedras es diferente. Él conoce sus piedras. Y esto obviamente no está en las escrituras, este es mi razonamiento y tómenlo así, pero yo considero que él con sus piedras, él sabe cómo funcionan sus piedras. Él sabe si está a 20 metros qué piedra usa, si está a 10 cuál es la que utiliza. Y son sus mismas piedras que él ya conoce y en las cuales él puede confiar. Esas piedras tienen que estar con nosotros. Olvidémonos que en el momento de gran dificultad en nuestra vida vamos a ir a buscar la fe que nos haga falta. Tenemos que tenerla desde antes, tenemos que arrepentirnos desde antes. No podemos dejar que esas piedras que son nuestra gran herramienta en la vida las vamos a conseguir en último momento. Tenemos que llevarlas con nosotros. Y son 5, porque él sabe que si va a lanzarle de 40 metros es una piedra, si es desde 30 es otra. Él sabe y conoce sus piedras y él las tiene en su bolsa pastoril, y él al meter la mano, él sabe cuál es la que va a sacar. Desde el principio no sabe cuál es la que va a utilizar, pero él sabe que una de esas es la que va a utilizar. Dependiendo el momento, él va a sacar la piedra correcta. Y esto es muy importante porque forma parte de la preparación. ¿Qué es lo que yo necesito? Estar sobradamente preparado, pero necesito estar preparado en muchas cosas. Yo no puedo elegir cómo voy a ser atacado por Satanás. Yo tengo que elegir cómo me voy a defender. Y me voy a defender bajo cualquier circunstancia que sea necesaria. Bajo cualquier circunstancia que se presente, tengo que tener la herramienta para poderme defender. No se trata de esa situación. Sí, las piedras eran de arroyo, pero no en ese momento. Ya estaban con él. Estoy absolutamente seguro de esto. Lleva la honda en su mano. La honda sí está en la mano, pero la honda parece un trapo. Quien ha visto la honda es 2 correas con un trapo y no parece una arma que sea demasiado complicada. Y lleva el cayado. Estamos ahora cuando él ha corrido frente a Goliat y dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y se la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Esto es para lo que se había preparado David. Y este es el momento cumbre de la vida de Goliat, de David. El acertar con aquella piedra le permite vivir, le permite ser rey. Si él no hubiera acertado con aquella piedra, habría sido simplemente un muchacho que murió en batalla. Es importantísimo que sepamos esto. Entonces, ¿estamos nosotros suficientemente preparados? Y recordemos, él no tenía sino una sola posibilidad.
Él no tenía 5 posibilidades. Él no tenía la posibilidad de lanzarle una piedra y luego otra y decir, señor Goliat, quédese quietico para que yo pueda acertar. No, él tenía una oportunidad y esa oportunidad tenía que utilizarla y tenía que aprovecharla adecuadamente. Cuando estamos viendo esto, entonces tenemos que saber una cosa, y es que la ejecución tiene que ser adecuada. Si no tenemos ejecución adecuada, el valor para hablar, el valor para correr al campo de batalla habrían significado nada. Había que luego ejecutar adecuadamente. Esto implica que necesitamos dedicarnos suficientemente a la preparación, de manera tal que hayamos trabajado tanto que podamos decir como los soldados cuando tienen entrenamiento: el entrenamiento debe ser tan duro que el campo de batalla debe parecer vacaciones. Entonces necesitamos entrenarnos muchísimo para que podamos tener una ejecución adecuada. Ahora viene el versículo 51, nos dice algo bien interesante. Dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la sacó de su vaina y lo mató y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Esto es muy importante que lo recordemos, y sabemos que David lo sabía. Recordemos algunos versículos atrás cuando él nos dice cómo se enfrentaba con los osos y con los leones. Entonces él dice que los ahuyentaba, pero si lo enfrentaban, entonces él corría y los mataba y los desjarretaba. ¿Por qué? Él sabía que la piedra lo atontaba, pero no lo mataba. Él sabía eso. Así que él sabía que él podía golpear a Goliat, pero que no lo iba a matar de la pedrada. Así que era posible que Goliat se levantara. Así que lo primero que hizo es, después de darle la pedrada, ir y cortarle la cabeza. ¿Sabía que le iba a cortar la cabeza? Sí, antes había dicho que le cortaba la cabeza. Ya él le había anunciado que era lo que iba a ocurrir, lo cual implica que David sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y David no es que cuando ve caer a Goliat empieza a celebrar, como hacemos con mucha frecuencia. No. Él no celebra antes de tiempo. Él concluye el trabajo que está haciendo. Y esto es muy importante porque iniciadores de trabajos hay muchos, terminadores de trabajo son pocos. Él sabía lo que iba a pasar, y los versículos anteriores nos dicen que él sabía que, fíjense que él no en ningún momento dice que él mataba a los osos a pedradas, sino él dice que los mataba, los desjarretaba. Entonces, ¿qué significa? Que él sabía que había un efecto de la piedra, pero que ese efecto permitía que luego se pudiera de pronto levantar, y antes de que eso ocurriera, entonces él fue y lo remató. Esto es muy importante. Los filisteos, que no habían venido a pelear, sino habían venido solamente a divertirse viendo a Goliat humillar a los israelitas, ahora huyen. Ahora me gustaría que hablemos de un aspecto, y esto es muy importante porque lleva a David a una posición en la cual él puede llegar a ser el rey de Israel. Sin embargo, en el capítulo 18 hay algo que ha sido mal interpretado, y que actualmente es mal interpretado porque es visto con una visión que no tiene toda la lógica. Dice: y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y le amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le retuvo aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron un pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¿Por qué lo amaba Jonatán? ¿Por qué? Porque había algo en la orientación de Jonatán que no estaba bien. No. Le amaba porque David salvó a Jonatán. Jonatán era el que tenía que ir al campo de batalla, y Jonatán se habría enfrentado convencionalmente a Goliat, y al enfrentarse convencionalmente a Goliat, Goliat habría matado a Jonatán, y Jonatán sabía que él tenía que ir y tenía que morir por su pueblo, pero él había aplazado un día y otro, y me imagino a Jonatán diciendo: tal vez es el momento de salir, pero no, y finalmente ya hoy no, y
tal vez no dormía bien pensando no debía ser cobarde, y entonces aparece alguien que lo salva directamente. El hombre al que salvó David fue a Jonatán, así que Jonatán tiene una gran gratitud y un gran respeto. Recordemos que Jonatán era un gran guerrero, era un guerrero que había matado a 20 hombres él solo, así que él ama a David y le respeta, obviamente hay un respeto, porque él sabe, hizo algo que yo no podía hacer, él hizo algo que yo tenía temor para hacer, así que es muy lógico que lo ame y no hay nada oculto ni nada que pudiera utilizarse ahí como para decir alguna cosa extraña de ellos. Entonces eso es importante que lo tengamos. Veamos ahora lo siguiente, dice: y aconteció que mientras volvían ellos, cuando David regresó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando a recibir al rey Saúl, con tamboriles y con cantos de júbilo y con otros instrumentos musicales. Y cantaban las mujeres que danzaban, diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres estaban tan felices? Pensemos por un momento. Salieron las mujeres. ¿Dónde estaban los hombres? En el campo de batalla. Y las mujeres los hombres habían abandonado a sus mujeres. Así que sus mujeres estaban condenadas a la servidumbre. ¿Y a quién le iba peor? ¿A los hombres o a las mujeres? Las mujeres iban a ser las criadas de los filisteos, iban a ser violadas, iban a ver a sus hijos separados de ellas, iban a tener que pasar por muchas cosas, y sus hombres estaban asustados, temblando de miedo, viendo a Goliat y teniendo temor. Y David las salvó a ellas. Así que las mujeres tenían una gran gratitud con David, y David entonces se convierte allí, a los ojos de las mujeres, en el rey de Israel, y lo ponen por encima de Saúl. Al decir sus 10,000, lo están poniendo por encima de Saúl. Saúl debería haber aceptado la situación. Él sabía ya por el profeta que él no sería rey, y ahora, al estar frente a David, él sabe quién es el que lo va a reemplazar. Por eso Saúl intenta matar a David, porque no cree en Jehová, no cree en la palabra que le dijo el profeta. Saúl entonces está tratando de mantener el reino para sí y para su hijo. Esta es una situación interesante, porque es ese momento en el que David llega a conseguir el resultado que estaba buscando. ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuánta reflexión? ¿Cuántas veces lanzó su onda? Muchísimas. Y entonces allí, en aquel momento, David deja de ser un pastor y se convierte en un rey. Aún pasarán algunas cosas antes de que la corona esté en su cabeza, pero es el momento en que él consigue el objetivo que se había propuesto. Es el momento en que él lo consigue. ¿Qué es David? ¿Qué es Goliat para David? Es la mejor oportunidad. Lo mejor que le pudo pasar a David fue haberse enfrentado a Goliat. Y pensemos por un momento ante los Goliat de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, ¿por qué, Dios mío?, cuando estamos frente a la mejor de nuestras bendiciones? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, seamos como David, como este joven pastor, no como el rey David que luego se equivocó. Seamos como este joven pastor que tiene clara la misión, que tiene la fe, que tiene el valor, que tiene la humildad y que tiene la capacidad de terminar las cosas. Mantengamos una preparación permanente y tengamos con nosotros cada una de las herramientas que necesitamos y sepamos cuál es la que utilizaremos en la medida en que estemos frente a cada adversario, y seamos el hombre que debemos ser, el hombre que Dios quiere que seamos, el hombre que Dios envió a la tierra y que al regresar nos dirá: sabía que podía confiar en ti.